a esto, a los jóvenes, y la verdad creo que hay mucho por hacer. Así que esto de los padres, pero los padres también son gente condenada al está como desclasada, entiendo, porque estos padres vienen de otro problema que también ustedes que lo abordaron por el tema de la droga, es el Paco, ahí por el 2000, 2001, empezó a ser esa droga de la pobreza, y esto fue lo que arrasó y produjo una gran situación de estos chicos que hoy aparecen por los juzgados, y estamos hablando de chicos que tienen, bueno, 16 años, menos aún, con los cuales tampoco podemos hacer demasiado porque la ley dice 16 a 18 años, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que dar medidas de seguridad. ¿Dónde los ponemos? Como decía el doctor, ¿no? John, a veces se nos dificulta bastante eso. Y a ver, ¿cuál es el trabajo que se hace en los institutos también? Recientemente vengo de hablar con la gente de un instituto de La Plata y donde están con dificultades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? Porque esta es una capa de la sociedad que está pronta a desarrollarse o a tener que ocupar lugares que no sabemos si los van a poder ocupar o cómo, en qué situaciones, porque la droga los atravesó definitivamente en muchos casos. Así que bueno, no sé. No, por ahí a uno lo golpea fundamentalmente ver esos informes que de repente aparecen, ¿no? De cronistas que salen a la madrugada y ven casos de chicos de 8, 10, 12 años que ya lamentablemente incursionan en la delincuencia, hablan de las drogas como algo habitual en su forma de vida, de chicos que quedan en la calle, que viven en la calle, y uno por ahí desde el pueblo chico, desde donde uno viene, es difícil entender cómo una criatura de 8, 10, 12 años puede vivir tirado, ¿sí? Con todo lo que eso implica, con todos los riesgos que eso traen a colación, y pensar, ¿y esos papás dónde están? Y probablemente traen una problemática similar de arrastre, como usted dijo, es una célula más, ¿no? Y este trabajo en equipo y la preocupación de algunos y la despreocupación de otros que a lo mejor se están muriendo tirados en la calle y le pasamos al lado de una manera totalmente indiferente. Llegamos a este punto de ser indiferentes con cosas que son terribles, que les ocurren a niños, y que lamentablemente de a poco los va matando en vida y los va llevando a un final peor aún, porque como bien usted decía, en el tema de legislación y demás, que abarca determinada franja etaria, y en la vereda de enfrente nos encontramos con otra realidad, y por ahí las políticas o la sociedad, o como sociedad, o como papás, o como nexo entre la gente y las autoridades, como decía yo hoy en un momento, a algunos no les gusta tocar el tema. Lo dijo Diego en la introducción por ahí, no nos hacemos cargo de la parte que nos toca. No, pasa en Buenos Aires, en las zonas pobres, en las villas, en otras ciudades. A nosotros no nos va a tocar. Y es la peor mentira que nos va a tocar. Sí, es como que es un problema de la pobreza, digamos. Y es un problema de la pobreza, pero que de alguna manera hay que ver qué se implementa, porque de alguna manera todos o cada uno dentro de, por eso digo, no sé cuál es la situación aquí real, pero nosotros en el conurbano, bueno, tenemos incidencias de delitos que se provocan por estos chicos, y que a veces, ¿cuál es? El tema no es el gran robo, sino que es para la compra de drogas, ¿sí? Y bueno, y entonces eso hace dejar sin vida a una persona. ¿Cómo es la mayoría de los casos? Justamente, vos mencionabas el tema de los informes, y yo traje hoy para la charla los informes que realmente son conmovedores de alguna manera por lo que dicen los peritos que intervinieron, y donde hay una historia. No es la historia del chico, él es el causante, él es el que produce esto. Obviamente que para la víctima de un ilícito penal, ese es el causante, pero hay toda una historia por detrás, una historia que todavía me parece que podemos
construir, hacer algo, hacer otras cosas, pero que tenemos que hacerlas. Tenemos que hacerlas, ¿no? Bueno, uno de los problemas también es qué hacemos con ese chico que, a mi modo de ver, es usado mediante la droga, ¿no es cierto?, en un delito. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos incursionan en la adicción, a lo mejor con alcohol, después, bueno, en esta zona del Paco todavía es como que no brotó, ¿no es cierto?, tanto, hay, pero no tanto. Y entonces, ¿qué hacemos con ese chico? ¿Cómo lo ayudamos desde las diferentes instituciones? ¿Cómo lo ayudamos? Si no hay un lugar educativo que se lo pueda tratar, no hay una organización que también se lo pueda tratar mediante el Estado. Las clínicas, entre comillas, que hay, salen mucho dinero y no está al alcance, están lejos acá, como dice además Diego. depende de la voluntad también. Porque, y también depende de la voluntad. Si uno, cualquier tipo de adicción, si uno no consigue que el adicto, sea del alcohol, sea del juego, sea de la droga, vaya voluntariamente, eso no tiene, no tiene razón de ser, no da este resultado. Posiblemente lo abandone. Es decir, nosotros desde el juzgado, a veces cuando sabemos, porque también a través de una serie de encuestas, el chico no dice, por más que sea una encuesta anónima, se droga. A veces lo dice tangencialmente porque no sabe si realmente eso se le va a denunciar, si le va a operar en contra, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, uno puede decir, hay tal instituto, puede ir al Cebareso, puede hacer tal tratamiento, puede sugerirle iniciativas, puede a través de los centros de referencia dar, bueno, que hagan informes los peritos psicológicamente y psiquiátricamente para ver en qué situación está. Lamentablemente hay algunos casos que, por más que uno haga el traslado de eso, ya hay algunos deterioros neuronales que se advierten y son muy jóvenes. Ese es el punto, ¿no? No tienen vuelta atrás. Sí, ¿no? Es difícil, sí, es difícil. Eso atenta contra un montón de situaciones, porque, por ejemplo, diríamos que es como un corsi-ricorsi. Entonces, si estoy en esta situación, no puedo responder normalmente. Entonces, además, la escuela la dejé en 7º grado, que es la mayor parte de los casos. No tengo otras posibilidades. Entonces, lo que sí se está viendo, o lo que puede tener como salida, algunas situaciones de aprendizaje de oficios, por ejemplo, que en el municipio de Quilmes, con algunos defensores, comenzaron a trabajarlos, me comentaban justamente ayer, y se les dan un diploma. Entonces eso hace que la persona se sienta útil, porque estos chicos lo que se sienten es un no ser, un no existir. Claro, es un estorbo para la sociedad. Ellos, entonces, su vida vale poco, claro, la del otro vale menos. No pertenencia. No pertenencia. Claro. El tema de la nueva ley en cuanto a minoridad, ¿ayudó o complicó la situación? Estamos hablando de la ley 13643 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Sí. Yo creo que ayudó, si uno advierte lo siguiente. Argentina, en principio, había ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Entonces tenía que dar respuesta segura a una situación que ya había aceptado. Y esto lo hizo con la modificación de la Constitución en el año 94. Entonces, esto lo tenía que sí o sí establecer, y se tenían que establecer estos juzgados. ¿Por qué? Porque el chico dejó de ser el objeto para transformarse en un sujeto de derechos. ¿Y qué significa eso? Que el juez, como era antes en el sistema anterior, disponía, así lo dice la ley nacional hoy día, la 22278, dice en el artículo 4, en una parte final, el juez podrá disponer, porque la patria potestad, si nosotros nos encontrábamos con estos padres que no pueden hacer mucho por sus hijos o no hacen, entonces el juez disponía y los ponía en un instituto, en fin, tomaba todas las previsiones como si fuera el pater familias del derecho romano. Pero lo cierto es
que en definitiva no esta figura del sujeto de derecho con el niño, con todas sus garantías. En mi caso, bueno, me preocupo de eso, de que las garantías en el proceso estén cumplidas y que no se avasallen esos elementos al momento de imputársele de un delito. Pero yo creo que es mejor. Obviamente la reforma tiene que ser acompañada. Esto empezó en el 2007. Si nosotros no acompañamos, digo, nosotros, quien corresponda dentro de las franjas estaduales, es decir, porque nosotros en estos momentos lo que se está notando es esas cuestiones que deben irse puliendo, irse mejorando. No ya de la justicia, nosotros recibimos el tema ya, el delito se produjo. Entonces hubo una denuncia y hay toda una investigación. Pero entonces, ¿qué hacemos con los institutos? ¿Qué hacemos con la gente que tiene que atender en esos institutos, docentes y demás? Bueno, es un largo camino, digamos, que por eso necesitamos un gran acompañamiento del Ejecutivo, creo, en estos momentos, para que todo vaya ensamblando. Pero claro, es una reforma, vuelvo a decir, 2007... hay un camino que tenemos que seguir recorriendo. Estadísticamente, la gran cantidad de delitos tiene que ver con la droga. Sí, tiene una incidencia importante. No digo que sea absolutamente, pero sí los chicos están atravesados por la droga y en ese sentido cometen el ilícito para poder tener el dinero necesario para poder comprar más droga. Y además vuelvo con lo mismo. El chico se siente un desclasado, un no ser. No lo digo yo, esto me lo dijeron también las docentes y las psicólogas que estaban en este Instituto de La Plata que estuve visitando hace una semana, y entonces ese es el problema vital que tienen. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo acompañan? ¿Cómo pueden mejorar esta situación? El chico se siente contenido si es legitimado. Por ejemplo, me pasó una situación de un chico donde él había venido al juzgado, es breve, en el momento de la audiencia y demás, termina eso y está en el instituto. Yo voy de visita a los institutos donde tenía gente que estaba en ellos y bueno, voy a ver a este chico. Y entonces me ve y me mira con cara de muy sorprendido y entonces le digo, ¿sabés quién soy? Sí. Sí, pero seguía sorprendido. La jueza, bueno, sí, y no lo podía creer, es decir, entonces cuando después viene otra vez a otra audiencia por otra medida que se le dio, se morigeró, entonces, porque pedida por el defensor y acompañada en ese caso por el fiscal, esa medida, bueno, el chico estaba mucho mejor que como había sido en el primer encuentro que habíamos tenido, incluso ese día que lo había visto en el instituto. Digo, hay casos que permiten, si uno lo está legitimando, si uno está pudiendo ponerse del lado en el problema, claro. Yo todavía creo en eso, por eso digo, creo y estoy ahí acompañando. Bueno, pero convengamos que no es habitual. Que no es habitual, sí. Convengamos. Y no sé. Que a lo mejor es una necesidad, ¿no? Sí. Diego, vos sí. Una pregunta que por ahí no tiene que ver estrictamente con el tema de la charla de hoy, sino con tu labor de juez. Hoy justamente en un negocio me encontré con una señora que la habían robado y un menor, y a los 2 meses el menor vuelve y la vuelve a robar y encima le pone un revólver en la cabeza y le dice, por haberme denunciado, vieja, te tendría que pegar 3 tiros, ¿no? Entonces esta por ahí situación que ve la sociedad de que muchas veces es muy permisivo con los menores o que los jueces los liberan muy prontamente o no hacen un seguimiento de su situación posterior a un hecho grave como un robo o un robo de esos tenores. ¿Qué nos dirías al respecto?
No, está muy bueno lo que planteás. Hay dos aristas importantes en esto que estás planteando. En primer lugar, y yo lo dije así muy por arriba, esta situación, y es esa, la víctima con el problema. Si nos pasa a cualquiera de nosotros, estaríamos en el mismo planteo por ahí, ¿no es cierto? Y la otra situación es la situación de los jueces permisivos. Eso es algo que me preocupa, que la población, la opinión pública, justamente escuchaba ayer lo de este periodista que le había pasado, ahora que lo habían matado, no sé si han escuchado esto, salió ayer el caso, y estaban involucrados un menor de 15, 17 años. Entonces yo escuchaba y decía, los jueces lo dejan. En principio el proceso no es el juez lo deja, el fiscal está imputando un ilícito, el defensor establece la defensa del joven y el juez, en base a su convicción y de acuerdo a todo lo que ha podido presentar el titular de la acción pública, que es el fiscal, entonces puede verdaderamente decidir y establecer qué condena le corresponde al joven en ese caso. O sea, no es el juez así intempestivamente, porque esto sería el sistema de la ley anterior, el asistencialismo. De más está decir que si una investigación profunda y profusa del fiscal, entonces estamos ante otro marco. Ahora, donde las investigaciones no son así, el juez no puede decirle, usted señor fiscal tiene que seguir investigando más. Algunas veces me ha pasado igual, pero bueno, reconozco que bueno, son situaciones particulares, que uno lo puede llegar a decir. En cuanto al otro tema, al de la señora, y yo me pongo también en el lugar de lo que le pasa, pero que aquí viene el otro problema vital también que aludíamos. A lo mejor ese chico, bueno, es el que no tuvimos toda la secuencia lógica y viene con todos estos problemas que arrastra. Por eso decía, la vida de esa señora no vale nada. Y acá hay otro tema brutal también, si me permiten, que es las drogas y el acceso a las armas. Claro. ¿Cómo es posible que tanta facilidad tengan para las armas? Entonces hay dos problemas en juego ya, porque ese chico está con un arma, es la segunda vez, entonces acá hay todo un trabajo coordinado que debe hacerse con respecto de ese joven, evidentemente. Y si ese joven ya estuvo con otro ilícito, entonces ahí sí hay un problema, porque no tuvo un seguimiento. No sé si... Sí.